Muy buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias por estar acompañándonos pues un miércoles más aquí en El Toro por los Cuernos. Llevamos unas semanas pues francamente complicadas y hemos hablado, bueno, pues un poquito de todo lo que nos está aconteciendo pues en Cataluña y en esta España nuestra, en nuestra querida España, ¿no? Pero bueno, hemos abordado diferentes facetas de todo este problema, pero yo creo que hay una que es muy importante y que la habíamos dejado un poquito aparcada, que es desde el punto de vista histórico. O sea, ¿qué somos? ¿Qué es España? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos en este momento? ¿A dónde vamos? Bueno, desde un punto de vista histórico que oficialmente pues debería de ser un punto de vista relajado, un punto de vista tranquilo, un estudio sosegado del problema y sobre todo ver una evolución a lo largo pues de siglos y siglos y siglos de nuestra historia común, ¿no? Pero bueno, como los acontecimientos pues no nos dejan tranquilos, pues durante esta semana nos hemos encontrado con un ex gobierno de una, yo le llamo región, ahora le llaman comunidades autónomas. Yo es que claro, como cuando estudié el tema de la geografía, estudié las regiones de España, pues a mí es que me encanta seguir diciendo que es la región de Cataluña, pero bueno, la comunidad autónoma de Cataluña. Bien, el expresidente y un grupo de conselleiros de estos, pues que se han escapado y están en Bruselas, y otros pues en este momento están en la cárcel, bueno, en prisión preventiva, no creo que dure mucho, pero bueno, allí de momento están. Bien, y mientras tanto se ha aplicado el 155, el famoso artículo que de alguna manera pretende, pues un poco, no pretende, interviene la comunidad autónoma para evitar males mayores, y así estamos. Y fíjense ustedes el cóctel, por un lado Bruselas y los Países Bajos siempre nos dieron la lata a lo largo de la historia, ¿verdad? Ya verán el paralelismo que encontramos con el señor Puigdemont y, bueno, un secretario de Felipe II allá, bueno, hace años. Y bueno, ya arrancamos así el programa con un invitado de lujo, porque es el catedrático de Historia Medieval y profesor de la Facultad de Humanidades, pues don Manuel Recuero. Manolo, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, siempre que haga falta. No, pero y hace mucha falta. Mira, vamos a hablar de leyenda negra, vamos a hablar de España, vamos a hablar de mitos, vamos a hablar de realidades, vamos a hablar un poco de los nacionalismos, hasta qué punto, dónde tienen su origen y qué son. Tú me decías ayer, cuando estábamos preparando un poco el programa, que al final de lo que vamos a hablar, la síntesis de este programa va a ser el amor a España y el odio a España, a lo largo pues, de muchas vicisitudes de la historia. Pero yo antes quiero romper una lanza a favor de la Edad Media. Porque tú, como catedrático de la Edad Media, dices que siempre se identifica la Edad Media con una época oscura, lúgubre, y siempre cuando poco menos que te van a decir que eres un carcamal y una persona, te dicen, es que parece que estás en el medievo. Eso es mentira, ¿verdad, Manuel? Pues es absolutamente mentira. Pero como tantas mentiras se han consolidado en nuestra cultura, y especialmente en la cultura occidental, que es la que más debe al mundo medieval, y es muy difícil desmitificar una cosa que, bueno, pues ha sido objeto de desprecio y de olvido, y salvo el romanticismo, pues bueno, yo no tengo vocación de redentor ni de kamikaze, o sea, yo no he venido en esta vida, soy medievalista, creo que por vocación, una vocación curiosa desde muy joven, y siempre pensé, vamos, desde muy joven, desde los 14 años en el bachillerato, pensé que iba a ser profesor y me iba a dedicar a la historia medieval y quería ser catedrático, bueno, lo que uno quiere ser de joven y la ilusión que tiene, investigar y tal, y bueno, he tenido la suerte de poder realizar esa vocación y de descubrir la Edad Media, que son 1000 años de historia de muchos pueblos, porque la Edad Media, aunque es un concepto genérico, es un concepto sobre todo occidental, europeo, y construido desde Europa, porque es nuestro origen, ¿no? Y bueno, en ese sentido pues he disfrutado.
Y yo cuando empiezo los cursos, no me voy a enrollar mucho, porque y te agradezco esta oportunidad una vez más de cuando empiezo los cursos siempre a los alumnos, a los buenos alumnos de humanidades que están ahí, porque en humanidades hay alumnos, no como dijo el otro día una autoridad, bueno, de una autoridad del gobierno de Galicia diciendo que algunos dábamos clases a las paredes, no sé, para decir que no había alumnos. Yo creo que eso no es verdad, a lo mejor no es el número, pero sí que hay alumnos, y hay alumnos humanistas interesados en conocer de verdad la cultura y la sociedad y el pasado. Y siempre cuando empiezo la asignatura de Edad Media, que llega, ahora está en tercero, antes era en segundo de carrera, siempre pregunto, a ver, palabras que os sugieran la Edad Media, y siempre sale lo mismo, pues lo que sea, ¿no? Feudalismo, superstición, la Inquisición, yo qué sé, las brujas, o sea, además con ya una incultura, o sea, es tergiversación, y siempre acabo poniendo la Edad Media, aunque la gente no sepa, es ciudades, nacieron en la edad, en el año 1000 no había ciudades en Europa, el año 1300, mucho antes de que llegara el Renacimiento, había miles de ciudades que se habían fundado. Es agricultura, es la colonización de Europa. El año 1000 vivían 7 millones de habitantes o 10 millones de habitantes en Europa, y era un país boscoso, salvaje, de marismas, efectivamente, había pasado una época muy difícil. El año 1300, o sea, estaba colonizada Europa, era un país productivo, los vinos de Borgoña o miles de hectáreas se cultivaron gracias a... Y entonces, y luego es la época del mercado, de la fundación del mercantilismo, del desarrollo del mercado moderno, del desarrollo de la banca, y ya como guinda, la Edad Media es la edad de las universidades. Entonces, esa es la Edad Media. Que luego la gente quiera ver todo feudal. El feudalismo es un fenómeno que se dio en Francia y el señorío en todo el mundo occidental, y que el feudalismo propiamente dicho se acaba en el año 1000, 1100, queda la caballería, queda la nobleza, queda unos residuos que hasta la Revolución Francesa, y el señorío es el antiguo régimen, que en los medievales se inicia ya en Roma, la servidumbre, para sustituir al esclavismo, que tampoco está mal, y dura hasta la edad moderna, contemporánea, como forma, durante épocas, eficaz de prosperidad, de empleo, vamos a decirlo en lenguaje actual, y otras como ocurre actualmente, otras veces pues también de opresión y de, sobre todo en épocas bajo medievales o incluso modernas. Entonces, dicho esto, tampoco voy a decir mucho más, porque voy a contar siempre anécdotas. En Santillana del Mar, me da pena, pero con lo bonito que es Santillana del Mar, han hecho un museo sobre la tortura, y todo el mundo, la tortura medieval, todos los instrumentos de tortura que hay en el Museo de Santillana del Mar son de la edad moderna. No me digas. Todos. Y atribuidos a la edad. Sí, esto es medieval. Sí. Eso es del siglo XVII, XVIII y XIX. Y, bueno, XIX no, quizá, pero del siglo XVI, de cuando la tortura, incluso del Estado moderno, incluida la famosa Inquisición, que bueno, ese es otro tema que tampoco, porque no tiene nada que ver. El mundo medieval son 1000 años, de los cuales hay épocas muy difíciles, al principio y al final, pero hay una época central, que es lo que los medievalistas llamamos plena Edad Media, que es, pues probablemente no es un mundo tecnificado, indudablemente, es un mundo en expansión, es un mundo donde nacen las monarquías, como en el sentido más positivo de la palabra, es decir, nacen las organizaciones políticas que van a dar lugar a los estados modernos y a las grandes naciones europeas, naciones y países, que ese es el tema, ¿no? Y es una época de crecimiento casi continuo y de paz. Hay casi 300 años, si se quiere, desde principios del siglo XI, año 1000, hasta 1200 y mucho, 80, donde hay paz, no hay guerras, ni siquiera pequeñas guerras feudales antiguas, no hay invasiones vikingas, no hay invasiones exteriores como las germánicas anteriores, no hay la agresión de los turcos del siglo XV
no hay una presión brutal, hay una época de expansión, está la reconquista española, hay guerra simplemente en el Mediterráneo contra el Islam por el dominio del Mediterráneo, pero es una guerra, diríamos, de fronteras. En la paz romana, pues la paz es que no hay ningún emperador, hay un emperador en Alemania, pero que es un rey más, y es mucho más que la paz romana, porque es prosperidad con libertad, con desarrollo. Vuelvo a repetir que se fundaron miles y miles de ciudades. La mayor parte de las ciudades en las que vivimos tienen su origen medieval, en el siglo XII o XIII. La Coruña la fundó Alfonso IX en 1208, a un rey de León, uno de los buenos reyes medievales, porque en la Edad Media había, gracias a esa paz, a esa prosperidad, muy buenos gobernantes, muy buenos reyes, que es lo que tocaba entonces. No había desarrollado regímenes ni posibilidades de otro tipo, y Alfonso IX decidió que en el burgo de Coruña, pues, que era era propiedad de la Catedral de Santiago, se lo compró y le dio un fuero y le dio unas leyes para que pudieran ir los mercaderes a asentar sus fondacos, es decir, sus almacenes, para que pudieran ir comerciar, porque era un punto muy interesante de comercio marítimo, y así nació La Coruña, y nacieron las polas asturianas, y nació Santander, y nació Ribadeo, y nació pues todas las San Sebastián y todas las ciudades cantábricas, como nacieron pues Burdeos, y como se refundó Lugo, se refundó Colonia, que eran ciudades, porque la ciudad efectivamente había muerto. Era Roma, salvo en Italia, quizá algunas, pero nació Venecia, se desarrolló comercialmente hasta, Venecia. Entonces la Edad Media es bienestar, prosperidad, libertad, desde todos los aspectos. Indudablemente tuvo un final bastante traumático, diríamos, esa etapa, porque cuando tú creces y te desarrollas y te conviertes en una especie de organismo vivo, sano, fuerte, pues en ese momento pues empieza a venir los problemas, ¿no? Las enfermedades que no conoces. No se había desarrollado suficientemente. En Montpellier había una facultad de medicina, pero claro, es como la pubertad y la juventud, uno no está preparado para enfrentarse a determinadas circunstancias. Bueno, pues el mundo moderno se entró de una forma traumática, ¿no? Entonces, bueno, y se desarrolló ya el Estado moderno, como que es también pero bueno, todo esto es que no quiero enrollarme demasiado, porque es un tema, no es una batalla perdida, pero bueno, uno ve series de televisión americanas o no americanas, españolas, es feudal, es medieval. Siempre en plan peyorativo, sí, siempre pero en plan bueno, oscuro. Y además hay otra cosa, que es que como luego tiene como el gran mito, que es el Renacimiento. Y entonces esa contraposición que te dicen, no, es que lo uno era triste y lo otro era la explosión del ser humano como centro del universo. Hombre, realmente el Renacimiento es un paso importantísimo, cualitativo, y más cualitativo, fíjate, que cuantitativo, porque la Edad Media es expansión. A partir del Renacimiento es desarrollo de una expansión que ya venía dada. Ajá. Que son dos conceptos, es decir, la Edad Media es muy expansiva en el sentido, pues ya digo, si en el año 1000 vivían 7 millones de habitantes, por decir una cantidad más o menos aproximada, pues en el año 1300 había crecido hasta 70 millones. Que es una barbaridad. Digo yo que 70 millones de habitantes en un país colonizado, bueno, contamos los eslavos, porque se funda Kiev, se fundan, no es que se funde, bueno, Praga, se fundan ciudades y se colonizan tierras del este de Europa, ¿no? Desde Alemania, y Italia se convierte en un país, bueno, de ciudades-estado maravilloso, de mercaderes, Milán produce unos paños que todo el mundo compra, también lo hace Brujas, también lo hace Ypres, se los venden en Champaña, cuando se dan cuenta de que en Champaña no pueden, pues hay que venderlos unos meses, entonces lo que deciden es navegar alrededor del canal de Estrecho de Gibraltar y unir
pues el norte de Europa y el sur a través de una navegación que es el mercantilismo, el comercio internacional, las sociedades anónimas, la banca, los préstamos, todo eso es medieval, la letra de cambio. Entonces uno dice, bueno, sí, medieval, tal. Eso ya está inventado. Que el Renacimiento es un salto cualitativo. Por ejemplo, un hombre medieval en una universidad necesita leer las traducciones que se han hecho a través de los árabes o de los judíos, ¿no? Pues para conocer la cultura griega, como el griego se va recuperando poco a poco. Bueno, pero Roberto Croseteste es ya un latinista y un experto en lenguas clásicas en el siglo XII. Gracias a gente como él, en el siglo XVI se da el salto cualitativo y tenemos toda la literatura original greca, que se nos había perdido y que solo conseguíamos, pero el mundo medieval es el gran esfuerzo, bueno, no esfuerzo, es que es un crecimiento, y ya digo, las universidades se desarrollan desde finales del siglo XII, París, Montpellier, Bolonia, el derecho que se desarrolla para que ahora podamos tener constituciones, para que ahora podamos tener leyes en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Eso, y las cortes, las primeras cortes, y lo he dicho aquí, yo creo que incluso aquí también, que se celebran, las convoca un rey de León, el mismo Alfonso IX, que fundó La Coruña en 1188, llamó a las ciudades, a los representantes, no llamó a los señores feudales, porque los señores feudales primero en Castilla y en León no había señores territoriales, señores con señorío, pero no llamó a la curia como era normal, tal, a los guerreros, llamó a las personas que vivían en las ciudades para que le ayudaran, indudablemente para sacarles dinero, pero porque lo tenían, porque eran mercaderes, porque eran banqueros, porque era gente que estaba desarrollando la ganadería trashumante. Entonces esa gente la llamó en 1188 a Cortes. Luego sí que al hablar de España, bueno, pues en España no tuvimos la habilidad o la suerte que tuvieron a lo mejor pues otros países de esa institución que se inauguró en España y que otros países desarrollaron, como Inglaterra, otros para nada, nunca, jamás, hasta la edad contemporánea, como es Francia, que jamás tuvo participación popular en el gobierno central conforme se estaba estatalizando. Bueno, pues nosotros no tuvimos esa institución de las Cortes, hubo que rehabilitarla en el siglo XIX, pero porque se perdió en el siglo XV, no porque se perdió... No porque no la tuviéramos ya mucho antes que los ingleses, por ejemplo. No, incluso sí, en 1188 el Parlamento inglés es de 1216. Vamos, se supone la Carta Magna, Juan sin tierra, la rebelión de los nobles, que es una rebelión es medio feudal, pero también de las ciudades, que agrupa a todos, y ya empieza el Parlamento inglés al principio. Es como todo, ¿no? O sea, es la historia que la escribe, y luego el desarrollo de las nacionalidades. Sí que hay hechos muy curiosos, pero la ignorancia pues es muy atrevida. Entonces ya sí que empezando por temas que nos pueden ayudar, pues... España, ya en 1100 y pico, ¿cuándo empieza? Porque tenemos ahí un texto precioso de San Isidoro. Tenemos dos textos. Tenemos dos textos. Uno que es de San Isidoro de Sevilla. Este de San Isidoro de Sevilla, que hablamos de San Isidoro de Sevilla, ¿en qué año? Bueno, San Isidoro de Sevilla... VI. Sí, a finales del siglo VI, principios del siglo VII, es 580, 600 poco, ¿no? Es el momento en que, bueno, antes de 580, si uno busca no como concepto, porque España es un concepto que ha tenido una realización histórica. Primero, Hispania es un ámbito que, como muchos ámbitos, Roma identifica colonialmente, es decir, que no como provincia, porque hay varias provincias, pero bueno, como provincia, igual que identifica a Bretaña, porque es el país de los bretones, pues o a la Galia, que es el país de los galos, o a Hispania, que es el país de los íberos, de los hispanos, que son nombres genéricos pasa igual en Bretaña, pero sobre todo en España, además, sobre miles de elementos celtíberos
y sobre todo íberos y en algunos ámbitos celtas, y bueno, pues son, se pueden llamar ostriminos, se pueden llamar baceos, se pueden llamar, hay miles de tribus, pero en general, pues por una tradición fenicio, griega, latina, pues les acaba llamando Hispania, Hispania un ámbito, bueno, Hispalis es el nombre antiguo de Sevilla, las colonias fenicias ya, pues, bueno, yo no me voy a meter en cuestiones filológicas, pero es un hecho que Hispania es una realidad dentro del Imperio Romano. Hispania, la Hispania romana es un clásico, y porque la propia, hay la Hispania interior, la Hispania, o sea, los romanos la identifican como un territorio simplemente porque lo dominan. Entonces, hay un hecho histórico que es vamos a decir, la primera vez que el territorio de la península ibérica se constituye como una unidad política, porque ser una provincia romana, pues sí, lo unifica políticamente, pero dentro de un contexto, ¿no? Pero la primera vez que se produce que los peninsulares se ven, y además de hecho se ven unidos por un proyecto político, como le queramos llamar, por una dominación, como le queramos llamar, pues es gracias o por culpa de un señor que se llamaba Leovigildo. Leovigildo era un arriano, era cristiano, lo digo por aquello, era uno de esos germanos que, bueno, no tiene, los reyes germánicos no organizan países de manera, pues, al tipo romano, ¿no? Los vertebrada y con unas leyes universales, no, pero tienen un dominio más o menos eficiente a través de una fuerza de guerreros y con la ayuda de pequeñas poblaciones, incluso ciudades, porque son de tradición romana. Las ciudades romanas pues no han sido todavía totalmente destruidas, y Mérida, Toledo. De hecho, Leovigildo, su antepasado Amalarico, pues entra cuando los galos los expulsan a los visigodos, que Leovigildo es rey de los visigodos, pues entra por Barcelona. Y su primer asentamiento, diríamos, gracias a la ayuda de sus parientes ostrogodos de Italia, es Barcelona. Y desde Barcelona, ellos ya desde Tolosa, que es donde habían estado antes en Francia, pues van conquistando la península. Y él, Leovigildo, después de varias generaciones, esto que te acabo de decir, pues ocurre el 500, después de la batalla de Bullet, en 502, pero el 575 Leovigildo, después de 75 años, que vive en Toledo y tiene un centro de poder en Toledo, está en posición de dominar la península ibérica. Y, de hecho, tiene solo dos problemas el año 575, que son los suevos de Galicia y luego los bizantinos, que a mediados de ese siglo se le han metido en la Bética, en parte de Cartagena, sí, sí. Entonces, pero él consigue echar en gran parte a los bizantinos y conquista el reino suevo y lo unifica como territorio, un país, una monarquía, vamos a decir germánica. Una monarquía es una palabra muy fuerte, pero sí bien controlado gracias a los, entonces lo divide como lo dividían ellos, en condados, vamos, más bien y entonces, pero hay una circunstancia, es un país, una monarquía visigótica, cristiana, arriana, pero a la muerte de Leovigildo, como es sabido, después de una rebelión fallida de uno de sus hijos, pues su sucesor se convierte al catolicismo, lo cual no es un cambio sustancial, es un cambio, es una monarquía cristiana, sí, igual, solo que, y entonces el gran colaborador porque esta gente no tenía muchas posibilidades de gobierno, ni tenía muchas posibilidades de desarrollo, ¿no? Porque eran germanos, era gente que no tenía un bagaje cultural. De hecho, bueno, pues aprendieron lo que pudieron del mundo romano y conservaron lo que pudieron, que era poco, pero el mundo romano estaba allí, la gente vivía, por ejemplo, Isidoro de Sevilla, que era pues un hispano-romano que vivía en la Bética, en Sevilla, y su hermano era obispo también, Leandro, y era gente muy culta, gente pues como San Agustín en Hipona, que murió poco antes, cuando llegaron los vándalos, ¿no? Bueno, 520.
Bueno, pues era gente romana que había estudiado retórica y gramática y que era gente preparada y que era, pero que ya tenía que vivir en una situación mucho más perentoria. Entonces, San Isidoro ayuda a Recaredo y a sus sucesores inmediatos a fundar una monarquía bien consolidada a través de los concilios de Toledo. Y esa es la monarquía visigoda. San Isidoro es, aparte de todo esto, se le puede considerar pues una de las personas que consolidan la idea de Hispania como un ente político y pues se le puede considerar como uno de los grandes sabios de la historia. Es decir, que uno puede, en una línea de gente que ha brillado por su sabiduría, pues yo no sé, no me voy a remontar demasiado, digo, a épocas ya prehistóricas o protohistóricas o a Mesopotamia, Egipto, que ya es un tipo de mitología de sabiduría, pero vamos a empezar por los que realmente sabios, los griegos, a partir de la sabiduría griega de los siglos anteriores a Cristo, ¿no? A partir del siglo VI, V, IV antes de Cristo, los grandes sabios de la época romana y Séneca y gente que ha tenido una trascendencia, Cicerón, bueno, nombres que marcan una pauta por su saber, por transmitir la cultura, el pensamiento. Entonces, San Isidoro, en una época especialmente difícil de incultura, de retraso, pues San Isidoro, como Boecio, Casiodoro en Italia, que son habas contadas, es un hombre sabio, un hombre que escribe unas etimologías, intentando enseñar a la gente que una palabra no es algo vano, que el ser humano con una palabra es capaz de transmitir conceptos riquísimos. Cuando yo digo ahora, pues eso, nacional o soberanía, naturaleza, o sea, las palabras que los griegos nos enseñaron a alma, cuerpo, metafísica, el morfismo, o sea, una palabra es un mundo entero. Y entonces la etimología, y entonces San Isidoro es un gran sabio, y su legado no es Hispania, su legado es toda Europa. Los padres de Europa pues son San Isidoro, San Benito, es decir, un hombre que también en esa época escribió una regla, Boecio, Casiodoro, sabios de una época pues muy especial, muy dura, pero sabios. Sí, sí, sí. Y entonces vamos al tema de San Isidoro, que es que entre las muchas cosas que escribió, pues escribió una historia de los visigodos, una historia de los vándalos, una historia de los pueblos germánicos, de los suevos, de nuestros suevos, que fueron dominados y destruidos para la unificación de Leovigildo. Y escribió una historia de los visigodos cuyo prólogo es, si me dejas, lo leo. Sí, sí. ¿Quieres que lo lea yo? Bueno, léelo. El prólogo que es... Bueno, el prólogo es mucho más largo. Sí. Es cómo empieza la historia de los visigodos de San Isidoro, que no es un visigodo, es un romano. Efectivamente. Y ha vivido la época de la caída del Imperio Romano, vive 100 años después del último emperador, pero ha vivido y todo es el proceso. la primera vez o de los primeros textos en donde aparece ya la palabra España. Sí, de una manera, históricamente, además calificándola como ente, diríamos, no Hispania como aparece en los textos romanos. Como provincia romana. Provincia, no, sitio donde vive una gente, sino como algo que existe. Como algo que existe, y dice, oh España, eres la más hermosa de todas las tierras que se extienden desde el occidente a la India, tierra bendita y feliz en tus príncipes, madre de muchos pueblos, eres la reina de todas las provincias, de ti reciben luz el oriente y el occidente, tú honra y prez de todo el orbe, tú, la porción ilustre del mundo, en tu suelo florece con exuberancia la fecundidad gloriosa del pueblo godo. Bueno, Toma piropos a España. Eso sigue, varía, o sea, eso sí. 4 o 5 veces más en ese mismo tono antes de entrar a contar pues lo que acabo yo de decir, de que llegan los visigodos. Hombre, el pueblo godo lo ve como el que en ese momento pues puede hacer, pues es el que dominante, es una minoría, los godos, frente a lo mejor igual eran 300.000, frente a los pues al millón o 2 millones o 3 millones de personas que pudieran circular por España, ¿no? Que era mucho más de la época romana. Pero él ve ya un porvenir, un sitio donde
Y él conoce por referencias, es un hombre sabio y conoce lo que es el mundo, ¿no?, de su época. Y es un hombre que sabe lo que es Oriente y los emperadores de Oriente y lo que ha sido Roma, pero bueno, que tiene su esperanza en una España que se constituye y que no va a perdurar como reino visigodo porque fue destruido en 711. Él no lo, 150 años después de que él lo escribiera, o 130 años después de que él lo escribiera, ¿no? Pero bueno, porque son avatares históricos destruidos por el Islam. Bien. Destruido por el Islam y recuperado. Por los, hombre, recuperado. Después de toda la reconquista. Entonces hay que avisar que a partir de ahí, a ver. ¿Me perdonas un segundo? Porque tenemos que ir a publicidad y ya enganchamos con la caída un poco del mundo visigodo. Sí, la entrada del Islam. O más que eso, con lo que pueda ser España realmente o no ser, o sea, o lo que podemos querer o no querer. De acuerdo, pues un minuto y seguimos con ustedes.